pasión y gozo. Es algo que nos identifica a este grupo, ¿no? Súper apasionado, súper gozosos, muy íntimo, pero estamos así. Un poco dormidos. ¿No crees que es contagioso vivir de cuando estás apasionado, gozoso? ¿No contagia? ¿Te ha pasado cuando estás frente a alguien que está riéndose así a carcajadas? ¿No te contagia? Alguien que está apasionado por algún tema, ¿no es contagioso cuando esa persona habla, no le brillan los ojos y te interesa el tema? Bueno, pasión y gozo es lo que vamos a hablar el día de hoy, y tal vez lo comprendas hasta el final del sermón, pero vamos a estar hablando de ese tema en este momento. ¿A quién le gustan los platanitos fritos? A mí me encantan los platanitos fritos, más si le pongo lechera o esta leche condensada toda dulce. Ya lo he dejado por cuestiones de salud, pero son los platanitos fritos que se quedaron. ¿Quién le ha pasado que cuando está cocinando platanitos fritos le cae el aceite en la ropa? Sí, ahí se me pasan dos cosas: me quemo las manos y me cae grasa en la ropa. Esa semana estaba junto con mi esposa, estaba ella lavando la ropa y uno de mis pantalones preferidos le cayó grasa, entonces le puse talco. Ya sabes que dicen que el talco absorbe la grasa. Y dicen, es mentira, ¿no? Me la echo en el cuerpo y no absorbe nada, pero bueno. Le eché el polvo, el talco a mi pantalón, y después dice mi esposa, hay un líquido para que le pongas que quita la grasa antes de lavar. Y yo estoy viendo la botella y dije, bueno, se me hacía raro. Y ella estaba distraída en otra cosa, entonces que le pongo el líquido al pantalón. En eso solo empiezo a ver cómo se quita la mancha y se quita el color del pantalón. Era cloro. Era cloro. Mi pantalón preferido. Así no es como se veía así blanco. Me iba creciendo la mancha. ¿Sabes? Muchas de esas cosas pasan cuando no leemos bien las instrucciones. ¿Estás de acuerdo? Cuando parece que tienes enfrente todas las palabras. Yo me di hasta 5 minutos de estar viendo la botella y nunca me di cuenta que era cloro. Y sabes, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Puedes tener la Biblia enfrente de ti, puedes tener las escrituras, puedes conocerlas por mucho tiempo, puedes haber dicho, yo estoy aquí hace años, o desde niño he crecido en el conocimiento de la fe cristiana, y puedes tener tu Biblia y leerla a diario, y aún así tomar decisiones súper equivocadas, dolorosas, que hace que pierdas no solo un pantalón, puedes perder relaciones, puedes perder tu alma, porque no ponemos atención a sus palabras. El 31 de octubre de hace 500 años sucedió algo que marcó la historia de la humanidad para siempre. El próximo 31 de octubre de este año se van a celebrar 500 años de la Reforma Protestante. ¿Has escuchado? ¿No? Donde en realidad hace 500 años atrás el catolicismo era como la religión principal que hablaba del cristianismo. Pero un sacerdote católico llamado Martín Lutero, en su iglesia en Alemania, publicó y clavó le llaman las 95 tesis de Martín Lutero, que era prácticamente una crítica contra un sistema que estaba usando el catolicismo, que hacía creer que la gente podía ser perdonada. Eso eran las indulgencias. ¿Has escuchado eso de las indulgencias? ¿No? Que la gente pagaba por ciertos papeles o documentos que un sacerdote firmaba, o el Papa principalmente, y que decía, a ver, ¿de qué pecado quieres ser perdonado? Oh, del alcoholismo, del robo, de la mentira. Entonces ahí estaban los diferentes documentos de acuerdo a tu necesidad, o el pecado que querías que fuera perdonado. Tú dabas determinado dinero y había un cofre que se decía que cuando caía la moneda y golpeaba el fondo del cofre, en ese momento tus pecados eran perdonados. Y tú te llevabas tu indulgencia a tu casa firmada por el Papa, y ya con eso podías enseñársela a Pedro cuando llegaras al cielo. Y Martín Lutero
se dio cuenta que todo eso era una mentira, que era una estafa, porque al mismo tiempo era el año que se estaba construyendo el Vaticano, estaba arreglando, entonces era mucho dinero lo que se estaba gastando y se quería conseguir la mayor parte de ese dinero de la gente usando la fe. Entonces Martín Lutero no está de acuerdo, escribe estas tesis, se difunden, porque también en esa época hubo otro invento genial de la humanidad, la imprenta. Con la imprenta ya no había solo libros escritos a mano y las copias, habría que esperar a que alguien las escribiera a mano. Ahora había esta máquina que podía imprimir y enviar por muchos lugares el conocimiento. Entonces se hace la imprenta, se reproducen las 95 tesis y surge lo que le llaman el cisma, ¿no? Se divide la Iglesia Católica y surgen los protestantes y de ahí los anabaptistas y otros grupos cristianos, que después en realidad tenemos nosotros un gran legado, un gran conocimiento de reformar el conocimiento de Dios o reformar la idea que se tenía de cómo adorar a Dios. En realidad hubo una época en la que Martín Lutero, este hombre que tradujo la Biblia, que en aquel momento, ¿te acuerdas en qué idioma se leía la Biblia? En latín. Y no estamos hablando de hace 500 años. Nuestros abuelos o algunos de nuestros padres todavía escuchaban que en ciertos servicios católicos se leía la Biblia en latín, ¿te acuerdas? Y aún era de espaldas, el sacerdote no veía a la gente, sino le daba la espalda. Así que ¿quién conocía el latín? ¿Quién sabía? Y era un tiempo donde le decían a las personas que tú leas la Biblia te vas a volver loco, solo lo pueden hacer los sacerdotes y solo se podía hacer en un idioma. Y Martín Lutero se le ocurre la idea descarada de traducir la Biblia al alemán para que toda la gente pudiera leerla. Así que le dio acceso a la palabra de Dios. Pero llegó el momento en el que hay una parte de la historia de Martín Lutero en la que él está muy triste, él está muy frustrado, a pesar de que estaba renovando la fe, a pesar de que estaba acercando la Biblia a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque llegó el momento donde él se sentía muy mal. Era por la reacción de la gente. Muchos templos católicos fueron quemados, sacerdotes asesinados, y hubo una reacción violenta, no de decir, wow, tenemos ya la palabra de Dios, necesitamos llevar el evangelio a otras personas. Ahora había una reacción violenta contra la institución y se volvió una guerra sanguinaria. Del catolicismo persiguiendo a los protestantes como herejes. ¿Has escuchado esas historias? ¿No? Siendo quemados vivos, y muchas más torturas contra aquellos que decían no a las falsas enseñanzas y sí a lo que la Biblia enseñaba. En realidad Martín Lutero, entre otras enseñanzas, habla de 5 cosas importantes y dice que la salvación solo es por fe y cosas que comenzaron a alejarse de la tradición de aquella época. Pero en medio de todo eso, ahora en este siglo necesitamos preguntarnos, ¿y todo eso era necesario? Toda esa sangre, todas esas divisiones, todos esos problemas, ¿en verdad era necesario? ¿Qué pidió Jesús específicamente? ¿Qué fue lo que Él nos dejó como enseñanza de lo que Dios, el Padre, quería que hiciéramos? Porque si no sabes cómo se vuelve esto, como la botella en mis manos, ¿no? Quitándole el color a mi pantalón. Ahí está la escritura, ahí están las instrucciones, pero hago completamente otra cosa. Mateo 28, 19 nos dice lo que Jesús específicamente dejó como mandato y como legado a los discípulos antes de irse al cielo, antes de ya no verlos más, o por lo menos ellos a Él. Mateo 28, 19, una escritura bastante conocida por la mayoría, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué quería que se hiciera? Discípulos. Es muy claro, hagan discípulos. Dice, ¿de dónde? De todas las naciones. Así que discípulo, algo importante es que discípulo no es igual a alumno. ¿Por qué? Porque un alumno entra a un horario, sale de la escuela y se acabó el ser alumno. ¿Estás de acuerdo? Y dices, uy, ya, ¿no? Se acabó la escuela por hoy.
Vienen las vacaciones y los alumnos desean, oh, ya que acabe, ¿no?, la época de escuela para irme de vacaciones. Discípulo no es igual a alumno. No es de que digas, hoy sigo a Jesús y espero a ver a qué hora se acaba esto. A ver cuándo hay vacaciones de discípulo. No hay. Entonces quiere decir que discípulo es algo todavía mucho más profundo. Discípulo es alguien que es un partidario, alguien que está comprometido con su maestro. Una de las cosas que un discípulo estaba comprometido a hacer era, uno, obedecer las enseñanzas de su maestro, y dos, transmitirlas. Esas dos cosas eran algo práctico acerca de ser discípulo de algún maestro, en este caso de Jesús. En realidad Jesús no dice, vayan y hagan iglesias. No lo dice ahí, ¿verdad? No lo dice. No dice, vayan y planten iglesias que hagan programas y edificios. No lo dice. Hoy en día lo hacemos porque pensamos, bueno, es maravilloso tener un lugar donde reunirnos y que la gente identifique y lleguen a adorar a Dios. Eso es bueno, pero esa no es la meta final. ¿Estás de acuerdo? Solo es un instrumento. Y si no tuviéramos ese instrumento, no importa, porque el mandato fue, vayan y hagan discípulos de Jesús. Y en realidad, ¿dónde comenzó la iglesia? ¿Dónde comenzaron a reunirse? En las casas, ¿estás de acuerdo? ¿En qué otros lugares se reunía la iglesia? Al aire libre, afuera del templo de Israel, y donde fuera, donde hubiera, porque hay que recordar, iglesia, la palabra iglesia, ¿qué significa? Significa asamblea, significa reunión de personas. Eso es lo que significa la iglesia. No podemos perdernos de cuál es lo que Jesús quería en primer lugar. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Dice ahí Jesús, ¿qué más teníamos que hacer? Buscar hacer discípulos, ¿y qué más? Bautizarlos. Bautizarlos. El bautismo es algo muy importante dentro del plan de Jesús. En realidad el bautismo, la palabra bautismo significa sumergir. Todos lo sabemos, o la mayoría. Sumergir. Cuando tú te sumerges en algo es porque estás llenándote por todo tu ser de ese algo. En este caso Jesús quería que la gente se identificara con Él por completo, que nos sumergiéramos en Cristo por completo. Es identifícate conmigo, con lo que yo te enseño, con la misión. Pablo decía que el bautismo era como la marca que los judíos llevaban. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa marca física que los judíos, sobre todo los hombres, más bien los hombres llevaban? La circuncisión. La circuncisión era una marca sagrada para los hombres en el pueblo de Israel. Y Pablo lo pone como algo similar. El bautismo es la circuncisión del alma. Es la marca que llevamos todos aquellos que nos hemos unido a Cristo. Y aún Pablo dice que el bautismo es unirnos a Cristo ¿en qué? ¿Recuerdas en Corintios? En su muerte, en su sepultura y resurrección. Entonces ahí vemos, vayan y hagan discípulos, gente que quiera seguir, ser y transmitir las ideas de Jesús, que se identifiquen con Cristo, o sea que se bauticen. ¿Y qué más? Verso 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro a ustedes, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto es bien importante. Dice la Biblia, ¿enseñar a qué? Enseñar a obedecer. ¿Qué quería Jesús que la gente obedeciera? Exacto. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Quiere decir la palabra de Cristo. Y en este momento, ¿qué le estaba mandando Jesús a hacer? A ser discípulos. Entonces vino a enseñar a otros a obedecer a Cristo para que hicieran discípulos. Quiere decir que la meta de ser discípulo no es solo ser un discípulo de Jesús, sino un discípulo que hace discípulos. Esa es la gran meta en este momento. Y sabes, el evangelio, predicar el evangelio, dice, enséñalo, enseña a obedecer. No es exígele a la gente que haga lo que tú crees que deben hacer.
no es manipula a las personas y usa la culpa para que ellos quieran hacer caso. Dice, enseña. ¿Qué es un buen maestro? ¿Cómo podrías definir tú a un buen maestro? ¿Qué características tiene un buen maestro? Que ama lo que enseña. Ama lo que enseña, lo que hace. ¿Qué más? Enseña con su ejemplo. Es mucho más fácil hacer algo que estás viendo que se hace. Es paciente, ¿no? Muchos no entendemos a la primera. ¿Qué más? Bueno, explicando. Ok, explica para que quede claro el concepto. ¿Qué más? Es compasivo, ok. No te ponen las orejas de burro, ¿no? Como lo ponen en México. Tiene un esquema. Apasionado, ¿cómo? Tiene un esquema para Tiene algo muy claro. Y eso es bien, gracias por comentar eso, porque si Jesús quería que hiciéramos discípulos, que hacen discípulos, quiere decir que debe haber algo muy claro, como para que fuera reproducible, para que no importa si tienes estudios o no, sea reproducible, que no importa si tengo conocimiento bíblico vasto o no, pueda reproducir que otros se hagan discípulos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa cuando ibas a la escuela o de un maestro dices, esto es algo importante? la disciplina. Disciplina, ok. Que era puntual, ok. ¿Sabes en qué me encanta? Algo que admiro de un maestro, un buen maestro, es que ayuda a la gente a pensar. O sea, no le da todo, sino ayuda a que las personas reflexionen y ellos saquen sus propias conclusiones. ¿No era Jesús así? ¿Cuántas parábolas él enseñó? La mayor parte de sus predicaciones eran parábolas. Quiere decir que muy poco él dijo a la gente qué hacer en específico. Él les dio historias. ¿Y para qué sirve una parábola? Puede ser para muchas cosas. Puede ser que reprendas ahí, puede ser que animes, hagas reflexionar. El punto es que era la gente la que tenía que descubrir y qué significaba el ave, y qué significa la flor, y qué significa la semilla. ¿Te acuerdas cuando Jesús enseña acerca del sembrador que salió a sembrar? No, y de los 4 suelos, de los tipos de corazones que hay. ¿Qué pasó después? Después de que se apartó, él lo enseña con mucha gente. Y después ya aparte dice la Biblia que los discípulos que dijeron, ¿puedes enseñarnos? ¿Puedes explicarnos esto? Es que no lo entendemos. Y con ellos les explica el significado. Quiere decir que hubo una multitud que nunca le explicó eso. ¿Estás de acuerdo? Solo este grupito pequeño fue el que se atrevió. Explícanos mejor. Como sea, una característica o varias, ahorita ya vimos varias características de un buen maestro. Ahora piénsalo en tu vida. Jesús te manda a ti, enseña a obedecer. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le enseñas tú a alguien más para que obedezca? O mi pregunta es, ¿le estás enseñando a alguien a que obedezca? Porque mira, si no estamos haciendo eso, quiere decir que no estamos primero nosotros obedeciendo a Jesús. Pero ahora, si tengo la oportunidad de hablar con un vecino, con un amigo, con alguien que apenas conocí el día de hoy, mi meta es enseñarle a obedecer. Todo lo que mencionaron ahorita es súper importante. Sé puntual si te vas a ver con alguien, ¿no? Predica con el ejemplo, ten paciencia, sé compasivo, apasionate por lo que tú enseñas, por lo que tú crees. Ayúdale a la gente a pensar, no solo le des todo lo que tiene que hacer, sino, ¿qué entiendes tú aquí? ¿Tú qué crees que quiere decir Dios? ¿Tú qué crees que quiso decir Jesús aquí? ¿Cómo lo puedes poner en práctica tú en tu propia vida? Y dejar que las personas descubran también lo que Dios quiere para ellas. Entonces, esa es la gran meta. Enseñar a obedecer. Ahora, el cristianismo, ¿cómo puede definirse? Aún después de esto, Jesús les dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enseñen a obedecer. Él promete, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, así que no se preocupen, ustedes solo hagan esto. Después de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué se hizo? Le hizo la promesa de estar con ustedes, pero después, ¿qué sucede?
Jesús se va, ¿y qué pasa con ellos? Comienza su ministerio, llega el Espíritu Santo sobre ellos, y después comienzan a bautizar, se reúnen en la casa. Se bautizan miles, se reúnen en las casas y comienza un movimiento. Comienza un movimiento de personas que enseñan a otros a obedecer a Jesús. No hay edificios, no hay límites, solo es mientras voy en el camino, veo a alguien que va leyendo la escritura en su carro, me acerco a él, entiendes lo que estás leyendo y se bautiza ese día. Después hay una multitud enfrente de mí, les predico y se bautizan ese día miles de personas. O soy Pablo y voy caminando y veo que personas están en el río lavando, ciertas mujeres están arreglando su ropa y comienzo a predicar y alguien, Dios mueve su corazón, que se llama Lidia, y se bautiza. O estoy en la cárcel, ¿no? Como Pablo y Silas, y después comienzo a cantar y a orar, las puertas se abren y ese día el carcelero y su familia se bautizan. Donde sea, donde vaya, en la situación que esté, comienza un movimiento. ¿Sabes qué es lo especial de un movimiento? Que nada lo puede detener, que no es como el agua. ¿Has visto el río? Cuando vas al río, ¿qué ves con el agua? Va corriendo. ¿Y si cae una piedra, lo detiene el río? No, el agua solo la rodea y sigue adelante. Y si tú sacas agua del río en una cubeta, ¿qué hace el agua? Toma la forma de la cubeta. O sea, el agua es así, es un movimiento. Fluye, sigue, nada lo detiene, busca la manera de seguir adelante. ¿Qué tal tu fe? ¿Qué tal nuestra fe? ¿Qué tal la iglesia? ¿Sigue siendo un movimiento? ¿Seguimos siendo un movimiento? ¿O estamos tal vez con la idea de conformarnos con solo ser una organización que habla de la Biblia? Si quisiera que meditemos en esto el día de hoy, porque eso depende de muchas cosas. ¿Cómo lograr seguir obedeciendo a Jesús? ¿Cómo lograrlo? ¿Quién es capaz de realizar esto? ¿Sabes cuáles son algunos de los temores a la hora, por ejemplo, de predicar el evangelio a otras personas? ¿Qué temor has sentido tú? ¿Miedo al rechazo? Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser que nos limite de seguir siendo un movimiento, algo que siga adelante? Se burlen de ti, camina pasado. Ok. Comodidad. Se burlen de nosotros, ok. Fíjate, hay dos cosas básicas que quisiera dejarte hoy de cómo seguir en verdad siendo ese movimiento que Dios quiere que Jesús inició. Uno, quiero decirte, esto no se trata de conocimiento, sino de obediencia, por lo menos al inicio. Ser un discípulo de Cristo no se trata de conocimiento, sino de obediencia. Y sabes, vamos a la escritura, vamos a Lucas 5, por favor, acompáñame. Lucas capítulo 5, verso 1. Dice la escritura: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la dejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué sucedió después de esto? Viene el milagro, se llenan las redes. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? En el verso 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados. Después ahí en el verso 10, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y sabes, no se trata, ¿cuánto Pedro sabía
tal vez de Jesús. Tal vez no era lo suficiente, pero ¿qué si Jesús necesitaba de Pedro? Obediencia. Que fuera obediente. Cuando le dice, oye, aleja la barca, oye, vuelve a pescar. Todo eso Pedro hubiera podido decir que no. Puede decir, oye, busca otra barca. Oye, yo apenas vengo regresando, voy a ir a mi casa. Búscate otro. Cuando le dice, pesca ahora del otro lado, y Pedro intentó decirle, oye, yo ya lo intenté, ya trabajamos toda la noche, yo soy el pescador, pero ya que tú lo mandas, ya que tú lo ordenas. Y sabes, esa es la gran diferencia entre alguien que es un discípulo, que hace discípulos, como se convirtió Pedro, porque fue obediente. Y también por otro lado, no se trata de preparación, sino de disposición. Eso es también algo muy fundamental, que sí quiero animarte a que te preguntes, ¿sigues siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Sigues siendo como un niño? ¿Sigues siendo dispuesto? Ok, hagamos, ok, vayamos, ok, intentemos. Y sabes, ¿qué te acuerdas cuando en el libro de los Hechos dice la Escritura que estaban predicando, está Pedro, están los apóstoles, y hubo un comentario acerca de los líderes religiosos, de cómo veían a Pedro y a los demás? ¿Te acuerdas cómo los definían a ellos? Como hombres sin qué. El estudio. Dice, cuando los escuchamos hablar, era fácil identificar que eran discípulos de Cristo. Pero otra cosa que identificaron era que eran hombres sin estudios o preparación. Tal vez porque no hablaban con todo este lenguaje especial o de alguien que ha leído mucho, pero sí veían que estaban apasionados. Sí veían que estaban seguros de lo que decían. Y se veía claramente que habían seguido a Jesús. Y sabes, si queremos seguir siendo un movimiento, Amén. si queremos que el Evangelio siga siendo esa agua que Jesús prometió que podía fluir en nosotros y a través de nosotros hacia otras personas, Amén. es importante, seguimos siendo obedientes a su palabra, seguimos estando dispuestos a hacer cambios, a esforzarnos. ¿Estamos todavía con eso o es demasiado pedir? ¿Sabes qué? Busca otra barca, yo ya estoy cansado. Es que yo ya he intentado mucho. ¿Sabes cuánto tiempo he estado yo aquí en esto? Muchos años, Alberto. Ya busca a alguien más que haga esto. ¿Cuánto sigue siendo obediencia y disposición el sello de nuestra vida? Jesús, ¿qué espera de un discípulo? Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15:1. Tal vez de las escrituras más básicas para aquel que sigue a Jesús. Juan 15:1. Dice la escritura, ¿estamos ahí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Si te fijas, dice que están limpios, ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué quiere Jesús que enseñemos? Sus palabras. Dice que eso nos limpia. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Algo interesante de este verso es que esto no es una amenaza. No le está diciendo, ok, si no estás dispuesto a permanecer en mí, te vas a quemar, te va a ir muy mal. Solo está describiendo lo que sucede cuando tú arrancas una rama de un árbol. ¿Qué sucede con la rama? Se seca y se usa solo para el fuego, para la chimenea, para algo más, porque ya está muerto. Entonces Jesús está describiendo
lo que sucede con una persona que se separa de la vid o del árbol. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Verso 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y muestran así que son mis discípulos. ¿Sabes? Algo muy especial en este año es haber visto a más de 10 personas que en el Ministerio Sur que se han bautizado o restaurado este año. Amén. 10 personas, eso es, aunque hubiera sido una persona, es un gran gozo. Pero sabes, en esas 10 personas, quiero animarte a pensar, yo estuve involucrado con alguno de ellos, yo le conocí, oré por él o por ella, o tal vez no. Y no solo con ellos, sino cuál es tu parte en esta gran casa de Dios que se llama la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? Tuve una plática bastante interesante creo que al inicio, al final del año pasado. Estábamos hablando con una pareja de dos hermanos que dirigen charla, y estábamos hablando acerca de esto, del fruto. Dice, bueno, el año pasado no hubo fruto. ¿Qué podemos hacer? ¿Esto qué dice? Y algo que ellos me recordaron es que este año tal vez nadie se bautizó, pero nadie se ha ido de la fe. Y sabes, eso también es algo que glorifica a Dios, porque dice la Biblia, den fruto, pero fruto que ¿qué? Que permanezca. Es una victoria que en un grupo las personas continúen adelante, ¿ven? Y sabes que en esa misma charla 3 personas se bautizaron este año. En la misma charla. Pero quiero animarte, esto que hacemos no es solo líderes de charla o un ministro o los más preparados o los con más estudio o los más comprometidos. Realmente no importa, sino estás siendo obediente y estás siendo dispuesto. Sabes, antes yo llegué a creer los más espirituales son los que dan más fruto. Después conocí a hermanos que luego ni venían a la iglesia, ¿no? Que escuchabas, eran puros dramas por todos lados. Pero se la pasaban invitando personas a estudiar la Biblia o que visitaran la iglesia y todo el tiempo estaban bautizando a alguien. Y yo decía, pues sí, yo me esfuerzo por ser un buen ejemplo y servir y estoy aquí, no, nadie se salva, de acuerdo a mi mirada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces no importa si yo leo mucho la Biblia, si oro mucho, porque a veces tan solo ser obediente y dispuesto hace la gran diferencia. Obediente y dispuesto. ¿Quieres seguir creciendo? Obviamente vas a tener que seguir leyendo más la Biblia. No te vas a quedar solo, no es necesario el conocimiento, solo si obedezco y estoy dispuesto ya. No, ¿quieres seguir creciendo? Estudia más. ¿Quieres seguir creciendo? Ora más. ¿Quieres seguir creciendo? Busca ayuda. Hay muchas maneras, pero para iniciar a ser un discípulo no necesitas ni mucho conocimiento, ni ser perfecto, y te voy a decir algo, ni haber cambiado toda tu vida. Se necesita ser obediente a lo que Jesús te enseña. ¿Sabes cómo fue conocido este Pedro, el mismo que bautizó a 3,000 personas? ¿Sabes qué sucedió un día cuando Pablo, hay una reunión en una iglesia que se llama la iglesia de Galacia? Hubo una reunión y como toda reunión de discípulos, ¿qué hay? Comida. Hay comida. Tal vez había platanitos fritos. Tal vez había pernil, algo que nos... O tal vez no, pero había comida. ¿Y sabes qué sucedió? Estaba Pablo, estaban los cristianos, y llegó Pedro, el gran Pedro, el que bautizó a 3,000, la leyenda, el amigo de Jesús. Llegó él, y también llegaron otros hermanos, solo que esos hermanos eran medio especiales, medio piquis. Ellos no estaban de acuerdo en que los no judíos simplemente se hicieran cristianos así. Tenían primero que hacerse judíos y después ya ser considerados cristianos. Entonces esos hermanos eran medio piquis y querían controlar todo. Y cuando ellos, que tenían gran poder de influencia, Pedro comenzó a sentirse dividido. Y cuando ellos llegaron, comenzó a alejarse de los hermanos que no eran judíos. Y comenzó a juntarse solo con los judíos. Es como decir, híjole, ya llegó Robin. No,
Solo me voy a juntar con mi grupo de Robin y no voy a hablarle a los de Monterrey. Los de Monterrey, híjole, además viven en Jamaica Plain. Y imagínate ese tipo de cosas en la iglesia. En algunos no hay que imaginarnos, ¿no? A veces sucede. Pero este mismo héroe de la fe, este mismo discípulo de Jesús, este mismo que predicó y se bautizaron miles en un día, el mismo, estaba haciendo excepción de personas, estaba dividiéndose, estaba siendo hasta racista, cosas que son bastante fuertes en este momento. Imagínate. ¿Qué quiero decirte? ¿Se necesita perfección para ser discípulo de Jesús? No, se necesita ya haber cambiado toda tu vida para poder de verdad decir, me voy a bautizar y ser un discípulo. No, lo que necesitas es ser obediente a lo que te enseña Jesús en este momento, no en el futuro, en este momento, y ser dispuesto. Es lo único. Porque lo único que pedía Jesús al Pedro que estaba en aquella barca, ¿qué fue lo que le pidió? Dice, déjame, me subo, primer cosa, ok. Ahora echa la red al otro lado, ok, obedeció y fue dispuesto. Ahí ya comenzó a ser un discípulo. Y después, sígueme. Dejó todo y lo siguió. Pero después, años después, tenía que ser reprendido. O tuvo que tener visiones para aceptar predicarle a gente que no era judía, porque él no estaba dispuesto ni predicarle, ni entrar a la casa de un no judío. Quiere decir, seguir a Jesús es solo una decisión, la más importante, pero vas a seguir cambiando y aprendiendo en el camino. Todos lo vamos a hacer. No quiere decir perfección, no quiere decir saberlo todo, sino obediencia y disposición. No perdamos eso, ¿ven? No perdamos eso. ¿Quién ha ido a Washington DC en la época donde están los árboles, los cherry blossoms, ahí en todo su esplendor? Esos árboles que, ¿en qué época se dan? Al principio, bueno, en la primavera. Bueno, son una de las atracciones, dentro de muchas cosas que tiene esta ciudad, de las atracciones más bellas, para tomar fotos, caminar por ahí. Y sabes, algo que quiero recordarte es, Jesús nos llamó a hacer árboles también, pero árboles que dan ¿qué? Fruto. Hay dos tipos de árboles, bueno, varios, pero dentro de ellos, los árboles que dan fruto, o sea que lo puedes tocar, que son comestibles, y árboles que son ¿para qué? Para adornar. Ornamentales, esa es la palabra. Entonces, ¿qué tipo de árbol eres? Puedes decir, pues yo estoy vivo, yo soy un árbol, estoy vivo, pero eres el árbol que Jesús quería, unido a Él, que da fruto, que personas pueden probarlo, decir, yo puedo probar, cuando estoy contigo, se sabe a quién sigues, quién eres, que además quiero de lo mismo, me alimenta, me llena el fruto que tú das, además glorifica a mi Señor. O eres un árbol que solo da algo de adorno. Es muy bonito, porque no es bonito cambiar. No es bonito dejar de mentir y dejar los odios y dejar de ser grosero o algún vicio. No es lindo eso. Todo eso es deseable, pero mira, hay cursos que te enseñan a cambiar eso allá afuera. Hay cursos o medicina que te ayuda a dejar de fumar o de tomar. Hay pláticas para tener una mejor familia y la gente paga mucho dinero por eso. ¿Qué diferencia tiene el Evangelio con todo eso? ¿Qué diferencia hay? Jesús decía, unidos a mí darán mucho fruto y sin mí nada pueden hacer. Si queremos seguir siendo un movimiento, no solo gente que se reúne para algunas actividades, sino que cuando yo estoy solo, el Evangelio sigue su curso, sigue fluyendo. Y cuando está mi charla bíblica y seguimos adelante, multiplicándonos, si queremos eso, necesitamos orar y ser muy conscientes. No somos llamados a ser árboles que dan solo o sirven para adorno, sino gente que da fruto. Y sabes, una de mis oraciones es que cada vez más y más personas usen sus talentos para Dios y los descubran. Y sabes, vamos a escuchar a personas que tal vez van a estar muy nerviosas y tal vez se van a equivocar, pero ¿quién no lo ha hecho cuando hace algo por primera vez?
todos lo hemos hecho. Pero es mejor ver a muchos liberando su talento, liberando su pasión por Dios, aún equivocándose. Ahorita hay que aprovechar eso. A que solo vengan personas y escuchen el talento de una sola persona. Y solo vengan a escuchar, mira, Alberto enseñó, qué lindo. Es un talento nada más. Solo son 4 talentos, solo son 5, 6. Esto está lleno de talentos. Pero necesitas pensar, ¿estoy dando el fruto? ¿Fruto de qué? Fruto de gente que se acerca a Cristo. Eso es un fruto, y un gran fruto, la salvación. Fruto del Espíritu Santo, soy más paciente, más gozoso, más apasionado, ¿no? Más puro. Fruto de servicio. Hay muchas maneras de dar fruto, ¿estás de acuerdo? Pero hay cosas que nos limitan. Hay cosas que le llaman creencias limitantes o ideas limitantes. Por ejemplo, quiero hablar solo de 2. Una idea que limita a un cristiano es cuando comparamos nuestro crecimiento espiritual con el crecimiento humano. Por ejemplo, ¿a qué edad un ser humano puede reproducirse? ¿A qué edad podemos ser capaces los seres humanos de embarazar a alguien o alguien se pueda ser embarazado? Ok. Pubertad, adolescencia, por ahí. Ok. El punto es que hay una edad donde decimos ya estás suficientemente desarrollado y maduro para reproducirte, para multiplicarte. Y mira, es un grave error pensar de la misma manera como cristianos. Tengo que ser lo suficientemente maduro para multiplicarme. Tengo que ser lo suficientemente espiritual para predicarle a alguien y que venga a Cristo o venga a la iglesia. No es cierto. No es cierto. No tienes que esperar a ciertas cosas, ni títulos, ni tiempo para predicar el evangelio, ¿ven? No tienes que esperar a cierta madurez para ser efectivo que otros quieran seguir a Jesús. Solo se necesita ¿qué? Obediencia y disposición, amén. Otra cosa es cuando tenemos más la mentalidad de vendedores que de revolucionarios. A veces yo me he dado cuenta que podemos tratar el evangelio como un producto. Mira, te invito a la iglesia porque ¿sabes qué? Si vienes a la iglesia tu vida va a cambiar. Y comenzamos a hablar a veces de la iglesia mucho más, o hablamos de la Biblia, pero como tratamos de convencer a la gente, y si tú lees este libro, pero a veces no estamos conscientes. Estamos hablando, esto que estamos hablando es una revolución espiritual. Lo fue, lo ha sido, lo seguirá siendo con personas obedientes y dispuestas. Pero cuando tenemos una mentalidad de vendedor, pensamos, ok, el producto me está sirviendo a mí. Si no me está sirviendo, ¿cómo voy a estar hablando de algo que no me está sirviendo ahorita? Y comenzamos a limitarnos. Esto no es un producto. Esto está hablando de la vida espiritual, de las almas, de la eternidad y de Dios. Quiere decir, hay un escritor ruso muy famoso que un día escribió, porque era cristiano, se consideraba cristiano él, pero ese Dostoyevsky, él, cuando se convirtió, quiso y decidió ser muy apasionado y dijo, yo voy a vivir la Biblia al 100%. Así que él no, por ejemplo, no se cuidó con su esposa. Él dijo, los hijos que Dios nos dé. Y la pobre cada año estaba embarazada y tuvieron muchos hijos, y la esposa se sentía, no me escucha mi esposo, yo estoy cansada, yo quiero parar, y él, lo que Dios quiera. Después él fue muy famoso y también tuvo mucho dinero y comenzó a dar todo su dinero ayudando a medio mundo, y su esposa estaba más amargada porque no ahorraba, no guardaba y no protegía a sus propios hijos. Él trató de hacer mucho por Dios, como el entendimiento que él tuvo, de la manera que él lo entendía. Pero también fue muy criticado por muchas decisiones que tomó en su pasión por querer agradar a Dios. Y él un día escribió lo siguiente, y dijo, si tú ves a un hombre borracho caminar dando tumbos
mareado en el camino que lleva directo a su casa, no juzgues el camino, juzga al hombre, porque el camino es correcto. Eso me impactó muchísimo, porque a veces tenemos mucho miedo de, pero mira, yo a veces no soy tan ejemplar, o me faltan tantas cosas, o cometo tantos errores. Pues ese eres tú, y ese soy yo. El camino es el correcto. El camino es el que lleva a Dios, es el que lleva a casa. Tal vez lo que falta es más obediencia, tal vez lo que falta es más disposición, tal vez lo que falta es que te arrepientas de todo corazón y dejes tu vida de pecado y de amar lo malo. Pero el camino no ha cambiado. Eso es lo que yo quiero animar a nuestro grupo, a mí, a ti, a desafiarnos a pensar: ¿sigo predicando el camino? ¿O mis temores porque tengo que desarrollarme más, o confundir esto con un producto de venta, nos limita? Yo te digo que nada te limite, amén. Habla del camino y al mismo tiempo sé humilde y reconoce tal vez lo que tú necesitas cambiar, pero el camino es lo que nos lleva a Dios. Mateo 16, 18. Al final de todo, Mateo 16, 18. Jesús nos enseña algo para no estar estresados. ¿Te gusta el estrés? ¿A cuánto les gusta tener cargas? Bueno, Jesús no quería que tuviéramos cargas a la hora de ser la iglesia. Dice la Biblia: por eso te llamaré Pedro. De nuevo en nuestro personaje. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. No voy a profundizar en el tema si está hablando de Pedro, está hablando de sí mismo, no, la confusión que hay al respecto de esa escritura. A lo que quiero ir es: ¿quién dijo que iba a construir la iglesia? ¿Tú? ¿Yo? Jesús, amén. ¿No sientes un poco más de paz a la hora de tratar de ser iglesia? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan cuando decidimos en la región hispana hacer 2 sectores? ¿Cómo fue la reacción de los que estuvieron ahí? Mucho temor. ¿Temor de qué? Que no funcionara. ¿Qué más? De no ser lo correcto. Ok, los retos. Pero si no hay ministerio de alabanza y ministerio de niños, yo preguntaba a varios niños, aquellos niños, de adolescentes, tuve una reunión con los padres de adolescentes. Esa reunión era así medio, no era de esperanza, era de qué vamos a hacer. No hay quién. Todo eso ha sido poco a poco respondido. Perfectamente, pero ha sido respondido. Ha sido suplido gracias a que personas dijeron: pues yo aquí estoy, y yo me hago a cargo de esto, y yo sirvo en aquello. Y comenzaron a salir más talentos, mayores corazones. ¿Pero por qué? ¿Quién construye la iglesia? Cristo. ¿Quién le puso el corazón a Sergio para dirigir las canciones? ¿Te presioné, papi, para que lo hicieras? ¿Te manipulé? Después te pago por lo que estás haciendo, pero nadie. Una Lina, que ahora es nuestra coordinadora del Ministerio de Niños, que está apasionada y sirviendo junto con otros hermanos y hermanas, muchos de nosotros. Pero ¿quién es el que construye? ¿Quién pone en el corazón? Te llamo a ti, levántate. Te llamo a ti, sirve. Te llamo a ti, arrepiéntete. Deja de estar oculto, levántate. Es Cristo. Nadie más lo puede hacer. ¿Quién cambia el corazón? Cristo. ¿Quién va a construir su iglesia? Entonces, dejémosle a Él el gran trabajo de construir su iglesia. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Solo obedezcamos, seamos dispuestos. ¿En qué? Enseña a obedecer. ¿Para qué? Que la gente sea discípulos de Jesús. ¿Por qué el sermón se tituló Pasión y Gozo? Tiene nada que ver con lo que he estado hablando, pero sí tiene que ver. Lucas 15. No voy a leerlo, pero en Lucas 15, la Biblia habla de 3 historias. ¿Qué historias habla Jesús en Lucas 15? Queridos alumnos de la palabra de Dios. La primera historia, la mujer, ¿no? La primera historia es la del
pastor que pierde la oveja y va en búsqueda de ella. ¿Y deja cuántas? 99, porque esta perdida es vital encontrarla. Después la otra historia, una mujer que pierde una moneda y barre toda la casa, mueve todo por encontrarla. Una moneda, ¿de cuántas monedas? ¿Te acuerdas qué dice la Biblia? ¿Cuántas tenía? 10. Tenía 10, exacto. Es interesante. ¿El pastor cuántas ovejas tenía? 100. Y ahora un padre, tercera historia, un padre que pierde un hijo. ¿Cuántos hijos tenía? Oh. Porcentajes interesantes en cada historia. El punto es, en las dos primeras historias hay dos personas apasionadas por encontrar lo perdido, que hacen lo que sea, se arriesgan y trae a la oveja perdida el pastor en sus hombros y regresa. ¿Y cómo regresa? Gozoso, feliz, y dice: ¿vamos a qué? Celebren conmigo que he encontrado la oveja. Hagamos las carnitas. Y la pobre oveja. No son carnitas, carnitas son los puercos. Hagámoslo barbacoa. El punto es, estaba feliz. La mujer estaba apasionada buscando su moneda, ¿sí o no? Claro, oye, vamos a mover lo que sea. No dijo, se perdió, bueno, tengo 9. A veces pensamos, en la iglesia, alguien no viene a la iglesia, bueno, al final somos 125, seguimos siendo 124, no pasa mucho. No. ¿Sabes qué? Ya somos 124, así quedémonos. Este lugar tiene cientos de asientos para cientos de hispanos que conozcan de la palabra de Dios. Pero necesitamos seguir siendo apasionados por buscar lo que se ha perdido. El resultado de la pasión es el gozo de encontrarlo. ¿Cómo te sentiste cuando fuimos al río o al pequeño pond que hay aquí cerca a bautizar a 4 personas en un domingo? Cuando han ido a la casa de Richard, ¿no?, de Ali, a bautizar en su propia tina a ellos dos. Es un gozo. El padre que encuentra a su hijo, que tuvo paciencia, apasionada paciencia y compasión. Quiero dejarte con eso, 2 palabras: pasión y gozo. Que sean palabras que nos identifiquen, amén. Junto con obediencia y disposición. Acompáñame a orar, por favor. Señor y Dios, quiero venir ante ti en esta mañana, ya mediodía. Quiero agradecerte que nos hayas traído aquí para poder adorarte, para poder confraternizar, compartir de lo que tenemos y también estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es vida, tu palabra libera, tu palabra dice Jesús que nos limpia. Señor, y nos muestra el camino por el cual debemos ir. Yo quiero rogarte, Padre, que nos ayudes a volver al original. Padre, hemos visto y seguiremos viendo tal vez con tristeza que a partir de la religión puede haber muchas divisiones, puede haber muerte, puede ser sanguinario. En el nombre de Dios las personas pueden dividirse en colores, en razas, Señor, y tratar con desprecio a otros que no son de la misma religión. Padre, ayúdanos a liberarnos de todo eso y recordar que Jesús no vino a construir iglesias ni religiones. Él vino a ser discípulos de Él, gente que quisiera imitarlo a Él, gente que quisiera ser como Él. Padre, ayúdanos para que de esta manera todas estas ideas que nos limitan acerca de que, yo no puedo bautizarme porque yo no soy perfecto, yo no puedo bautizarme porque me falta algo. A todos, aún en la Biblia, a los discípulos les faltaba muchísimo. Aún varios de ellos que habían sido discípulos por bastantes años. Señor, varios de ellos ni siquiera creían todavía que Jesús era el Mesías, pero ya eran discípulos. Señor, y lo que faltaba era que siguieran conociendo a Jesús. Ayúdanos para que varios de nosotros, que tal vez algo nos falta, tal vez es fe, tal vez es convicción, tal vez es arrepentimiento en algún área. Yo te suplico, Padre, que tú nos ayudes a levantarnos como un movimiento otra vez. Y que en el sur, Dios, de Boston pueda sentirse que algo se mueve espiritualmente. En las calles, en los vecindarios, Señor. En las plazas, cuando vayamos a hacer compras.
Señor, apasionanos y llénanos de gozo por ser discípulos obedientes, Señor. Discípulos dispuestos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, sigue tú glorificado de ti mismo con mucho fruto antes de que termine este año. Padre, sigue levantando tu iglesia como tú lo quieres. Tú la construyes, es tuya. Ayúdanos. Padre, gracias por este momento, por nuestros corazones. Y es en el nombre de Jesús que no le agradezco. Amén. Dios les bendiga.